La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Estamos estudiando la serie El Evangelio en Acción. En las 2 lecciones anteriores comenzamos a estudiar la predicación del apóstol Pablo en Atenas, a una ciudad entregada a la idolatría. Y aprovechando la oportunidad, decidí explicarles un poco acerca de este tema y del por qué Dios se enardece con el que la practica. Quiero que por un momento analice su situación, piense y reflexione. ¿Estaré cayendo en el pecado de la idolatría? No deje que nadie responda por usted, porque esa es una situación personal. Escriba su respuesta y téngala presente, porque al final de esta lección se lo volveré a preguntar. Hemos estudiado que el politeísmo, o sea, la fe en muchos dioses, conlleva a la idolatría. Pero, ¿qué del monoteísmo o la fe en un solo Dios? ¿Puede la fe en un solo Dios conllevarnos a la idolatría? La respuesta es no, pero también la respuesta es sí. Todo depende. La respuesta es no si usted verdaderamente tiene la fe que agrada a Dios, la fe que viene de escuchar su palabra, que está escrita en la Biblia, y no apoyada en tradiciones humanas, por muy antiguas que éstas sean. Y la respuesta podría ser sí, si su fe está cimentada en tradiciones de hombres que enmascaran el pecado de la idolatría, convirtiendo la palabra que significa, en este caso, adoración de ídolos o íconos religiosos, por respeto o veneración a hombres y mujeres de Dios, o incluso a Dios a través de esas imágenes. Estamos estudiando un caso típico de idolatría, la adoración al becerro de oro. Muchos utilizan este caso aún para justificar que lo que ellos hacen no es idolatría, y otros para confirmar que lo que estas personas hacen sí es idolatría. Dios, en los primeros 2 mandamientos del Decálogo bíblico, mandó al pueblo hebreo a no tener dioses ajenos, o sea, a no practicar el politeísmo y a no hacerse imágenes de nada. Y una de las cosas que años más tarde les dijo fue: ustedes no vieron figura alguna cuando les hablé desde el fuego, así que no tienen por qué hacerse ningún tipo de imagen. Hoy día, para justificar ese tipo de práctica, se alega que al no tener dioses ajenos, al no ser politeísta, no se puede caer en la práctica de la idolatría religiosa, tal y como Dios lo está prohibiendo en los 2 primeros mandamientos del Decálogo bíblico, que por cierto, no son los 2 primeros mandamientos de los 10 que se nos enseñan desde niños. Mes y medio más tarde de haberles dado estos mandamientos, el pueblo hebreo decide violarlos de manera voluntaria. Dice la Biblia: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, 1 al 4. Aarón sabía que estaba obrando mal. No lo estaba haciendo bajo ignorancia, como tampoco muchos de los líderes religiosos lo hacen hoy día, pero estaba bajo presión de un pueblo que no quería hacer a un lado lo que venía practicando. La fe egipcia era politeísta. La fe de muchos hebreos era politeísta. Dios quería instaurar una fe monoteísta. ¿Qué hacer?, se preguntaría Aarón. Quiero quedar bien en ambas situaciones. Quiero quedar bien con el pueblo, darle al pueblo lo que pide, pero también quiero quedar bien con Dios. Y sucedió lo que a mi entender es el comienzo de la idolatría en una fe monoteísta. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Éxodo 32, 5. ¿Se fijan, mis queridos hermanos y amigos? El hombre diseña un becerro, lo presenta ante el pueblo, quien en su mente había proclamado: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero Aarón hace una salvedad: mañana será fiesta para Jehová. Y dicho y hecho, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Éxodo 32, 6.
Ofrecieron holocaustos, ofrecieron sacrificios, presentaron ofrenda de paz, adoraron al becerro, pero según Aarón, con la mente puesta en Dios, pues la fiesta era para Jehová. ¿Qué dijo Dios de todo este asunto? Veamos qué dice Éxodo 32, 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. El Espíritu de Dios, al igual que el de Pablo en Atenas, se enardeció. Los hebreos, representados en su líder Aarón, creyeron estar adorando a Dios, creyeron hacer fiesta para Jehová al ofrecer sacrificios ante el altar del becerro. Sacrificaron animales ante el becerro, pero tenían su fe puesta en Dios. Cantaban ante el becerro, pero creían hacerlo para Dios. El becerro les servía como medio de recordatorio, pues representaba al que los había sacado de Egipto, pero en su mente estaba Dios. Esta gente creía que verdaderamente estaban agradando a Dios, y la respuesta que Dios da es: esta gente está adorando al becerro, encenderé mi ira contra ellos. Amigo mío, no se deje llevar por el espíritu de engaño que estaba en Aarón. Este era el líder religioso de su pueblo, pero déjeme decirle que también Aarón se equivocó y que no fue destruido por Dios, porque su hermano Moisés oró por él. Si quiere lo puede leer en Deuteronomio capítulo 9, versículos 20 al 21. Hoy día engañan a la gente con argumentos como: Dios no prohíbe las imágenes porque Él mismo mandó a hacer unos querubines. Eso es cierto, pero sí prohíbe hacer el uso de imágenes como el becerro, un disfraz para la fe monoteísta, y como los altares que estaban en Atenas, un disfraz en la fe politeísta. No se puede adorar a Dios teniendo al frente una imagen religiosa. Eso fue lo que pretendió Aarón. Te pueden presentar 1000 argumentos, pero la respuesta de Dios siempre será la misma: no es a mí a quien me están adorando. Al principio del estudio dejé una pregunta al estilo de reflexión. Les dije: quiero que por un momento analice su situación y piense y reflexione. ¿Estoy cayendo en el pecado de la idolatría? No deje que nadie responda por usted, porque es una situación personal. Escriba su respuesta y tenla presente. Solo usted sabe lo que escribió en esa hoja, o la respuesta que tuvo en su mente. Solo usted sabe si está cayendo en el pecado de la idolatría o no. A medida que sigamos estudiando la predicación de Pablo en Atenas, seguiremos hablando más al respecto. ¿Por qué no centrarse en una adoración verdadera, en espíritu y verdad, haciendo las cosas como Dios las ha mandado? Esa es mi invitación. Aléjese de todo tipo de idolatría. Eso enardece a Dios. Si deseas, tengo material de estudio que le puede explicar mucho mejor lo que he pretendido hacer en estos minutos. Comuníquese conmigo y se lo haré llegar. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla aquí en la caja de los comentarios. Bendiciones de lo alto.